Continuamos con el programa y está con nosotros el señor Santiago del Valle Chousa. Él es autor del libro Vilcabamba, el refugio sagrado de los incas, que es un gran volumen publicado y que reúne, son 16 años de trabajo. Él es historiador y bueno, vamos a conversar con él sobre este trabajo tan extenso que ha tenido. Buenas tardes, gracias por venir al programa. Buenas tardes. Tiene que acercar un poco más el micro, por favor. Ahí, sí, ahí. Buenas tardes. Primero, ¿cómo comenzó me imagino comenzó todo como un proyecto, como una visita como turista, o ya tenía el proyecto de antes de venir? Mi primera aproximación fue como periodista de televisión, es decir, interesado en hacer un documental a partir del descubrimiento de la crónica de Juan de Betanzos. Juan de Betanzos fue el primer español que aprendió quechua, y su crónica, que en el siglo XVI se perdió, y entonces en 87 la encontró una investigadora española. Esta crónica es sensacional porque Juan de Betanzos estuvo casado con una princesa inca que fue mujer principal de Atahualpa. A mí me interesó mucho este tema y viajé 2 veces a Perú para hacer un documental. La crónica de Juan de Betanzos termina cuando él viaja como mediador con los incas de Vilcabamba, que fue el reino independiente donde reinó primero Manco Inca, Sayri Tupac, Tito Cusi y el último Tupac Amaru. A partir de esta aproximación, años después, en 1997, la misma doctora María del Carmen Martín Rubio encontró otro documento que daba una indicación sobre una ciudadela inca dentro del territorio de Vilcabamba, que era Pampaconas, el lugar donde el ejército español preparó el ataque final. Y a lo largo de 16 años hemos trabajado reconstruyendo con la documentación histórica, básicamente con la documentación militar, identificando sobre el camino los pasos seguidos por el ejército hasta llegar a Hatun Vilcabamba o Vilcabamba la Grande. En este tiempo, que ha sido una larga investigación, hemos trabajado con arqueólogos peruanos, con hasta 8 arqueólogos peruanos. Han sido expediciones siempre auspiciadas, autorizadas, primero por el Instituto Nacional de Cultura, luego por el Ministerio de Cultura. Y con esto hemos llegado en el año 2008 a hacer unas excavaciones ya en lo que pensábamos que era el núcleo de la ciudad. En 2012 presentamos un proyecto de excavación financiado, teníamos el auspicio, el apoyo económico de un organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de AECID, Agencia de Cooperación Internacional. Y este proyecto fue aprobado por el Ministerio de Cultura, por el Comité Central de Investigación del Ministerio de Cultura en Lima, una resolución 616-2012 en la cual determina que todos los datos indican que allí está Vilcabamba la Grande. En ese momento no fue posible hacer la excavación porque lamentablemente aquella zona en los últimos años está afectada por la situación de estado de emergencia. Ah, correcto. Estamos hablando de un lugar súper atractivo, es una auténtica joya para el patrimonio arqueológico y para el patrimonio natural del Perú. Cualquier persona que nos escuche se puede situar en un mapa o en Google Earth en Machu Picchu y trazando una línea 80 kilómetros al oeste nos encontramos en un área despoblada entre una montaña de 5.184 metros, que es una montaña sagrada, el Apu Choquesafra, y en los valles norte del Apu Choquesafra, que es una zona despoblada, por eso fue tan difícil llegar allí, porque no teníamos posibilidad de preguntar a nadie, y hay puma, hay oso andino, hay gallito de las rocas, hay monos. No había guías tampoco. No había guías. El lugar donde iniciamos las excavaciones estábamos a día y medio del primer campesino. No he dicho de la primera aldea, del primer campesino. Y 2 días de la primera aldea. Y 4 días de la punta de carretera. Es un lugar que, siendo tan despoblado y tan perdido, en realidad va a estar al alcance de la mano. Falta que se pueda desarrollar ahí el trabajo de excavación que en 2012 tuvimos que aplazar.
y que progrese la construcción de la carretera. Ahora mismo faltan 35 kilómetros de carretera para que se pueda abrir una vía nueva de turismo que los turistas, en principio de aventura, no cualquier turista, en principio, que pueda salir de Machu Picchu hacia el oeste y enlazar hacia Ayacucho y el mar. Actualmente, el turista que llega a Machu Picchu vuelve por el mismo camino. La posibilidad de que después de Machu Picchu se interna en el reino de Vilcabamba, descubra un territorio despoblado donde hay un enorme patrimonio arqueológico parcialmente conocido. Está Espíritu Pampa, que está en fase de excavación con los grandes restos Huari, está Vitcos, Ñusta Hispana. Hay lugares fascinantes, pero sobre todo hay un espacio natural asombroso y muy atractivo. En este momento, hemos presentado el libro en Cusco, invitado por el Ministerio de Cultura y también invitado por la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arqueología del Perú, y que es para mí un gran honor que los jóvenes estudiantes de arqueología estén tan interesados. Y el próximo jueves en Lima, en la Gran Biblioteca Pública, en la Avenida de Abancay, lo presentaremos de nuevo. Muy bien, ahora sí vamos con algunos detalles. Entonces, este lugar, Vilcabamba, que nosotros lo conocemos como un valle, es un valle, ¿correcto? Vilcabamba, que significa llanura sagrada, es un territorio amplio, que hay 100 kilómetros entre el río Urubamba y el río Apurímac, y en esos 100 kilómetros hay más de 20 montañas que superan los 5.000 metros. Oh, wow. Entonces, Y dos que superan los 6.000. En Suiza no hay ninguna montaña que supere los 5.000. Pero es que junto con estas montañas de 5.000 metros hay zonas de valle de 900 metros. Entonces Vilcabamba ofrece una variedad enorme de climas, donde hay lugares maravillosos para la escalada. Hay zonas de puna, zonas intermedias, zonas de ceja de selva y zonas de selva. Y además está rodeado por el río Apurímac, que lo convierte en una fortaleza natural, y el río Apurímac tiene zonas imposibles de navegación, pero tiene zonas también donde se puede hacer canotaje. Entonces es un espacio que tiene un grandísimo valor. También tiene, pero empezando por el gran valor histórico y simbólico, porque cuando Pizarro conquistó el imperio y nombró a Manco Inca en el 1533, 3 años después Manco Inca se rebeló. Claro, ese fue el centro de resistencia, digamos. Y este fue el espacio de resistencia. Es decir, tiene todo el valor histórico y todo el valor emocional, no solo para el Perú, para toda América y también para todo el mundo, para todas las personas interesadas en la cultura. Y este lugar quedó deshabitado, por eso se perdió la memoria de Vilcabamba. Cuando Hiram Bingham se internó en aquella zona, en un territorio desconocido, encontró Machu Picchu. Y él visitó Espíritu Pampa. Hubo durante años algunos investigadores que dijeron que Espíritu Pampa era Vilcabamba. Esto es imposible, porque los españoles no pudieron entrar a caballo a Vilcabamba. Tuvieron que dejar los caballos atrás un día. Machu Picchu es un lugar muy bajo, muy llano, donde se entra a caballo. Hoy en día sabemos que Machu Picchu, Espíritu Pampa está descubriendo un gran valor Huari. También hay unos restos incas, pero en absoluto se ajusta a las descripciones de Hatun Vilcabamba. Entonces nosotros, con esta reconstrucción de la ruta, hemos llegado a este lugar donde sí que efectivamente no es posible entrar a caballo, está rodeado por cataratas, es una auténtica fortaleza natural. Vamos a mostrarlo también en un documental que espero que se pueda ver próximamente en las televisiones en el Perú y en otros países. Y este libro, que está, afortunadamente en las universidades estamos teniendo un gran reconocimiento. Y pues va a estar al alcance de las personas que quieran seguir esta larga aventura, que fueron 16 años de expedición. Ahora, yo le iba a preguntar si había alguna relación entre Machu Picchu y los restos de Vilcabamba, pero usted me dijo que son más antiguos, ¿no es cierto? Que no son restos incas. Vamos a ver, no. Lo que hemos encontrado una evidencia de que los incas allí, a partir del carbono 14, que los incas están reutilizando también que había algunos restos anteriores. Okay. Es decir, que
pero la excavación arqueológica está apenas iniciada. Es necesario una excavación más sistemática. Ahora, lo que sí hemos encontrado es el lugar, hemos encontrado una sucesión de edificios, hemos encontrado un edificio con unos muros cubierto por vegetación, que era el que pensamos que podría ser la casa del Inca, el que íbamos a excavar en 2012, que no pudimos excavar. ¿Qué sabemos? Es un lugar que está lleno de sorpresas, es un lugar que va a aportar muchísima información sobre su propia historia, porque la noticia que tenemos de Vilcabamba la Grande es a partir de que fue conquistado y rápidamente abandonado. Entonces fue muy poco el tiempo de ocupación. Los españoles dejaron allí un pequeño destacamento para que no volviera a haber una rebelión, después lo abandonaron y se perdió la memoria. Entonces ahora la excavación, la limpieza, aparte de ofrecer este maravilloso lugar como que podrá ser visitado y será un lugar muy atractivo para una zona nueva de turismo, una zona que hoy en día está deprimida, pobre y además insegura. Entonces no solo esta excavación va a permitir ofrecer este nuevo espacio articulado con Machu Picchu, sino que además va a contribuir a la pacificación. Claro. Porque esta situación de la instalación ahí de un grupo Quispe Palomino, pues tiene que ver también con la pobreza y el aislamiento. En el momento en que la situación se normalice, que haya otras posibilidades, que el turismo pueda llegar, este espacio se normalizará la situación. Ahora, si me dice que hay un día y medio para el primer campesino, quiere decir que ni siquiera esa zona está siendo utilizada como plantaciones de drogas o ese tipo de cosas. No, es una zona ahí, no hay plantaciones de drogas. La coca se produce más al norte, esa es una zona de tránsito. Okay. Es decir, hay precisamente como es una zona tan abrupta, tan difícil, bueno, pues sí hay un tránsito de pasta básica, por ahí, sí. Pero la población de esta zona no, allí no se produce coca, la coca se produce un poco más al norte, ¿no? Okay. Ahora, ¿Betanzos estuvo entonces ahí en Vilcabamba o tuvo noticia de Vilcabamba? Betanzos fue mediador en Vilcabamba, pero los incas nunca permitieron a los españoles que llegaran hasta Hatun Vilcabamba. Los incas mantuvieron hasta el final Hatun Vilcabamba o Vilcabamba la Grande como un espacio reservado. Incluso con el tercero de los incas de Vilcabamba, la historia muy brevemente es Manco Inca se refugia ahí y es asesinado por unos españoles almagristas a los que había acogido, pero él es asesinado en Vitcos, que es un lugar más cerca de Machu Picchu. Bien, entonces le sustituye Sayri Tupac, uno de sus hijos. Sayri Tupac firma la paz y hasta firmar esa paz hay varias negociaciones en la cual los incas permiten que entren algunos españoles, pero solo les dejan entrar hasta un lugar, que es Pampaconas. Posteriormente muere Sayri Tupac. Después de haber firmado la paz, Tito Cusi vuelve a alzar la bandera de la rebelión, pero al mismo tiempo, desde allí desarrolla una activa guerra de guerrillas. Está planeando una gran revuelta que tenía un gran prestigio, aunque el reino era muy pequeño, tenía un gran prestigio ante todos los antiguos pueblos que integraban el Tahuantinsuyo, con lo cual los españoles estaban muy preocupados, porque aunque aquello significaba una guerra de guerrillas que atacaban el tráfico que había entre Cusco, Ayacucho, Lima, Ayacucho y de Ayacucho a Cusco. De ahí es que sale el famoso Taquionjoy, me parece, ¿no es cierto? ¿Perdón? Usted debe haber escuchado el mito del Taquionjoy. Sí, vamos a ver. Se produce en ese tiempo, pero es un fenómeno paralelo. Okay. Es decir, existe un movimiento religioso que en aquel momento pensaron que podía estar articulado, pero bueno, hoy pensamos que no. Había este proyecto de rebelión político de Tito Cusi, y existía un movimiento religioso que coincidía en el tiempo, ¿no? Pero no parece que sean articulados. Ok, muy bien. Bueno, en realidad el tema es fascinante. En una entrevista no se puede votar, por supuesto. El libro
me imagino que tampoco agota todas las investigaciones porque es imposible concentrar 16 años de trabajo en un libro, por más que sea un libro. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Bueno, tiene 580 páginas, 580. Porque es que ahí están no solo 16 expediciones, está toda la historia de Vilcabamba y también muchos elementos sobre la propia historia, la actualización de todos los últimos conocimientos en relación con Exos, en relación con Vilcabamba. Y tiene dos objetivos. Uno, dar a conocer todo lo posible, porque también están todas las últimas investigaciones sobre Espíritu Pampa y el conjunto de Vilcabamba, pero yo diría que el objetivo principal que yo tengo es que sirva para que se desarrolle una gran excavación y finalmente Hatun Vilcabamba sea un lugar que podamos ver a la luz y que se convierta en un foco de atracción para todo el mundo. Última pregunta, muy cortita. Hatun Vilcabamba, ¿la arquitectura de Hatun Vilcabamba es inca o es pre-inca? La arquitectura de Hatun Vilcabamba es inca, pero existen elementos pre-incas. Es decir, algo que ha sido muy normal en todas las culturas, que cuando un pueblo se instala en un lugar estratégico aprovecha lo que hay. Claro. Entonces esta condición de elementos pre-incas lo que sabemos, lo que estamos viendo es que hay una instalación inca sobre un espacio donde había instalación chanca y también una instalación previa huari. Entonces, en todo ese complejo del que todavía no se ha excavado ni el 1% de todo ese patrimonio, tenemos estos datos. Ahora, lo que sí que sabemos por esta toponimia, por esta investigación, y así ha reconocido por el Comité Central de Investigación del Ministerio de Cultura cuando aprobó este proyecto, que todos los indicios son que allí está Hatun Vilcabamba, pero está debajo de la vegetación. Ahora es la hora de los arqueólogos limpiar esta vegetación y ofrecer a todo el Perú y a todo el mundo un espacio que va a ser realmente muy atractivo. Y que va a permitir que sea un eje también con Machu Picchu y todas esas cosas. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero qué interesante. ¿Cuándo es la presentación del libro? El jueves a las 6 de la tarde en el auditorio de la Gran Biblioteca Pública en la avenida Bancay, aquí en Lima. Ingreso libre. Ingreso libre y daremos la bienvenida a todas las personas que quieran aproximarse. Aparte del libro que estará disponible, que lo está en algunas librerías, mostraremos fotografías, mapas y podremos contar e intercambiar información con cualquier persona que aparezca. Y bueno, cuento con la participación de un gran arqueólogo, el profesor Kaufmann Deutsch, como presentador, lo cual es también un honor y va a contribuir en gran medida a que el acto sea un éxito. Perfecto. Muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones también por el trabajo. Gracias. Muchas gracias.